Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema, como habéis visto en el título del vídeo, pues qué sistema operativo se adapta mejor a mí, cuál no, qué debería de escoger. Y la verdad es que es un tema que me encanta, porque para todos aquellos que no lo sepáis, yo soy ingeniero de sistemas, soy pues aquella persona que decide qué sistema se adapta mejor para cada solución o cada no. Entonces creo que algo sé acerca de sistemas operativos. Al margen de esto, yo creo que todos aquellos que ya sepáis un poco acerca o que seáis usuarios avanzados y sepáis un poco acerca de sistemas operativos, no os va a interesar mucho este vídeo. No voy a hacer un examen muy exhaustivo acerca de los diferentes sistemas operativos, no voy a deciros qué es mejor y qué no para cada tipo de cosa, sino que quiero basarlo un poco más en mí, en cómo se explicaría yo esto para toda aquella gente que no sabe tanto. Y creo que lo mejor sería empezar por el principio. Por una época en la que yo no había nacido y en la cual se creó un sistema operativo maravilloso llamado Unix. Y bueno, Unix nació, pasaron los 80, llegaron los 90, Linus Torvald creó Linux, o el GNU Linux, ¿vale? Vamos a llamarlo correctamente, que realmente no es Linux, sino que es GNU Linux. A partir de Linux, que procedía de Unix, aparecieron otras versiones que no eran GNU, como por ejemplo Android, que está basado en Linux, que a su vez está basado en un núcleo compatible con Unix. Son detalles muy curiosos, pero no se queda ahí la cosa. También tenemos otro sistema operativo fabuloso, que es de la mano de Apple. Apple en sus primeras versiones de MacOS creó un sistema operativo único, pero a partir de la versión 10, creo recordar, y por los años 89 o 91, cuando cambiaron a esta versión 10, la desarrollaron a partir de Unix. Es decir, Unix estaba en todo. A día de hoy, Linux está en todo. Unix sigue existiendo, pero ya no funciona igual. Y luego, por último, tenemos el sistema operativo por excelencia, el que todos conocemos, el que todo el mundo sabe, que es Windows. Entonces vamos a basar este vídeo en esos tres sistemas operativos: Windows, Linux y MacOS. Y me voy a centrar en los PCs, no me voy a centrar en smartphones, tablets, donde podríamos hablar de Windows Phone, Android. Voy a dejar ese tema aparte, ¿vale? Lo puedo dejar para otro vídeo. Voy a centrarme en los PCs. Vamos a empezar conociendo un poquito por encima las características de los sistemas operativos. Primero tenemos Windows. El sistema operativo del que todo el mundo se queja, todo el mundo dice que tiene fallos, sí, lo reconozco, los tiene. El sistema operativo que todo el mundo dice que tiene muchos virus, sí, los reconozco, los tiene o sufre en los ataques por virus. Realmente cuando alguien se queja mucho de algo es porque ese algo lo está haciendo bien. Y es que Windows es el sistema operativo más extendido del mundo en el sector particular. Es decir, se supone o se comenta, al menos en las últimas estadísticas que vi, que el 90% de los ordenadores, de los PC, es decir, personal computers del mundo, realmente funcionan bajo Windows. Entonces es normal que si tanta gente lo usa, se descubran tantos agujeros de seguridad, tenga tantos virus. Y bueno, el tema de fallos pues también es algo lógico, teniendo en cuenta que Windows no es un sistema operativo que sea muy poco polivalente. Es decir, no es un sistema operativo creado para una Play 4 o para una Xbox, que es un hardware específico. El sistema operativo Windows es súper polivalente. Ya directamente las versiones que te da Microsoft para poder instalar la pequeña ISO viene con drivers para millones de dispositivos o de controladores que hacen que sea un software, un sistema operativo maravilloso. Es decir, por lo general tú coges el USB, instalas, te desentiendes, todo súper automatizado, siguiente, finalizar, te reconoce la gran mayoría de hardware del mercado, al menos cuando es un poco más antiguo el sistema operativo, y en ese aspecto creo que está bien. Lo que ocurre es que toda esa complejidad produce pues muchos de estos fallos del sistema. Es un sistema operativo ideal para toda aquella gente que no sabe nada de informática. Es un sistema operativo ideal para aquellos usuarios avanzados que, si no quieren utilizar la interfaz gráfica, pueden utilizar el PowerShell y también pueden pasarse a distribución servidores de Windows. Pueden aprender muchísimas cosas, cosa que nadie ve. Todo el mundo solo ve los fallos de Windows.
Y la verdad es que pese a que tiene un precio, que la verdad que yo considero que es alto para lo que sea a día de hoy los sistemas operativos, dado que de precio de venta de Microsoft oficial son $119, creo, 110, 120 euros o 145 creo que se traduce en España. La verdad es que es un sistema operativo que vale la pena para nuestros ordenadores. Nos permite jugar, nos permite hacer casi de todo, el 80% de las aplicaciones o de los programas del mundo están creados, entonces yo creo que realmente Windows es una maravilla, aunque no todo el mundo sepa valorar ese aspecto. Realmente Windows es un sistema que lleva muchos años, que nos ha enseñado muchísimo a tanto usuarios nobles como usuarios muy avanzados, y creo que no se le tiene la consideración que debería. Así que aquí tenemos nuestro primer sistema operativo. Bueno, lo pongo aquí, pero no está aquí, como es lógico. Vamos a pasar al segundo. Linux. Ya os he dicho que Linux se basa en un kernel compatible con Unix, por tanto podríamos decir que es una versión gratuita de Unix. Linux es un sistema operativo que tiene distribuciones. ¿Qué es esto de distribuciones? Esto es algo que no todo el mundo lo entiende. Es que GNU Linux se basa en el kernel del sistema, que son los archivos más puros y duros del sistema. A partir de ahí, en las siguientes capas de aplicaciones, son cosas que se pueden ir modificando y que se pueden hacer. Es un sistema operativo de código abierto en el que cualquier persona con los conocimientos suficientes puede crear su propia distribución, puede controlar el sistema operativo como quiera. Es más, tú puedes cerrar directamente procesos de administrador que Windows no te permitiría, porque tiene un usuario por encima de cualquier usuario, que es el system, que no te lo permite. En Linux esto no existe, tú tienes el control completo. Linux es un sistema operativo que normalmente para gente más novel, que tiene menos conocimientos de informática, no es recomendado, aunque se puede empezar bastante bien, y es más recomendado para usuarios avanzados. Es más, en el sector en el que yo trabajo, que es data centers, grandes redes corporativas, supercomputadores, en ese aspecto no existe Windows. Linux es el que se lleva al mercado. Las diferentes distribuciones de Linux que nos permiten pues controlar muchísimos ordenadores y juntarlos para hacer procesos de cálculo en paralelo masivo. En los data centers igual, casi todos los servidores a día de hoy son PHP, bueno, son Apache, ¿no? Bajo PHP, que viene de Linux. Muchísimas otras aplicaciones os podría empezar a decir, pero no quiero enrollarme con muchos tecnicismos. Entonces tenemos Linux, que es un sistema que en el sector empresarial funciona muy bien, que realmente gracias a él tenemos Internet como funciona a día de hoy, pero que vamos a hablar, como os he dicho, de personal computer, es decir, de nuestros ordenadores de casa. ¿Qué nos puede ofrecer Linux? Linux es maravilloso. En las diferentes distribuciones de Linux, que como os he dicho, pues las distribuciones serían como versiones diferentes que se han hecho, tenemos versiones tan maravillosas como Ubuntu. Ubuntu es genial. Ubuntu te da la simplicidad de Windows bajo un sistema operativo Linux. ¿Pero qué ocurre? Entonces, ¿por qué no todo el mundo utiliza Ubuntu? Porque aún sigue teniendo algunas cosas que te obligan a tener ciertos conocimientos avanzados. No tiene tampoco tantos drivers, tanta compatibilidad con componentes como sí que lo tiene Windows. Y eso hace que no todo el mundo pueda optar por Ubuntu. ¿Y esto por qué es asaltador? Bueno, básicamente Microsoft es una empresa, tiene un montón de ingenieros desarrollando el sistema operativo, pero en Ubuntu nos encontramos que no hay una empresa detrás ni un montón de ingenieros. Cada usuario que tiene conocimientos aporta lo que sabe y eso se va uniendo en las actualizaciones de las distribuciones. Muy bien, asaltador. Ahora ya sabemos lo que es Ubuntu. Es una distribución de Linux pensada para el usuario final o el usuario de su ordenador. Pero os has dicho que hay muchas otras distribuciones. Sí, muchísimas, casi nadie las conoce. O sea, sí, las conoce la gente que entiende más, que tiene más conocimientos, pero a muchos se os pasa. Por ejemplo, no hace mucho hace bastante hice un presupuesto de un NAS en el que utilizamos el sistema operativo FreeNAS. FreeNAS está basado en Linux. Todo el mundo conoce lo que es Android, pero nadie sabe que Android está basado en Linux. O bueno, sí lo sabe alguna gente, pero no todo el mundo. Tenemos Fedora, CentOS, yo qué sé, tenemos multitud de distribuciones que sirven para muchas cosas, que la verdad es que es un tema muy interesante, aunque como estáis viendo es un abanico que nace a partir de Linux básico y se expande en diferentes distribuciones. Cada distribución tiene una cosa, algunas tienen interfaz gráfica, otras no.
y esa complejidad es lo que realmente hace que Linux sea un poco más corto en cuanto al alcance en todos los usuarios. Pero aún así, mi recomendación es que todo el mundo debería tener al menos un Ubuntu instalado en su ordenador. Yo, por ejemplo, tengo Windows, tengo Ubuntu. Cuando enciendo el ordenador me sale el típico menú, selecciono el sistema operativo, selecciono el que quiero y ahí voy. Y ahora que ya os he explicado un poquito lo que es Linux y a qué usuarios va orientado, aunque yo ya creo que todo el mundo debería aprender a utilizar Linux, sería muy interesante la cosa. Vamos a hablar del último sistema operativo, que es MacOS. ¿Realmente necesito MacOS? ¿Quién utiliza MacOS? Bueno, por defecto yo creo que todos sabréis que MacOS lo utilizan todos los PCs de Apple, todos los Mac, pues vienen con MacOS. Es un sistema operativo cerrado, muy exclusivo, al igual que ocurre en las consolas. Es un sistema operativo pensado para un único hardware o muy poquito hardware en concreto, es decir, se basa el sistema operativo en un hardware y se depura tanto a ese hardware que consigue unos niveles de optimización y de rendimiento mucho más altos. Mucho más que lo que conseguimos, por ejemplo, en Windows, o mucho más de lo que a veces conseguimos en Linux con versiones de drivers que no están pulidas, que no son oficiales y demás. Entonces yo creo que MacOS es el rey de la optimización. Vale, pero ¿realmente a quién está orientado MacOS? MacOS hace mucho tiempo se creó como un sistema operativo para que todo el mundo, es decir, Jobs y Wozniak, cuando crearon Apple y demás, querían que todo el mundo en su casa tuviera un ordenador, que todo el mundo tuviera la posibilidad de tener un pequeño Apple en su casa, y crearon increíbles cosas, como, bueno, el ratón fue robado a Xerox, la interfaz gráfica y demás, pero fueron los primeros en lanzarlo. En ese aspecto yo creo que MacOS ha evolucionado muchísimo. Las primeras versiones estaban muy orientadas a un sistema operativo para tontos, como puede ser Windows, que es lo que denomino yo, ¿no? Que todo es muy sencillo, siguiente, finalizar, pero al final acabó teniendo una tendencia hacia creadores, como denominaba Steve Jobs, ¿no? Creadores, me refiero a gente que se dedica a la edición de vídeo con Final Cut Pro, a gente que se dedica a la edición de fotografía con Photoshop, Lightroom y demás. Y en ese aspecto yo creo que MacOS evolucionó y se creó un sistema operativo muy bueno, muy estable, pero muy exquisito, es decir, muy cerrado al público general. Básicamente porque al tener que comprar un ordenador específico Apple, eso mata a la mayoría de usuarios. Yo, por ejemplo, no podría o no querría gastarme 1.700 euros en un MacOS, o sea, en un Macintosh para que me venga con MacOS incorporado. Bueno, Macintosh no, las últimas versiones no recuerdo ya ni cómo se llaman de los ordenadores de Apple, pero la verdad es que pagar tanto dinero por un ordenador que en un PC con Windows puedo hacer por la mitad no me merece la pena. Eso sí, a muchos profesionales del sector sí. Y yo creo que en ese aspecto es donde mejor funciona. Si eres un creador de contenido, si eres un profesional, MacOS es una buena solución para ti. Y bien, ahora ya tenéis las soluciones. Ahora solo quedan algunas preguntas más típicas. Es, por ejemplo, ¿puedo utilizar Linux para crear contenido? Me la han preguntado muchas veces. Oye, como alternativa a MacOS, ¿puedo utilizar Linux? Sí, claro que sí. El problema de Linux está en que no hay tantísimas aplicaciones como existen para MacOS y muchísimas menos de las que existen para Windows, que es el rey de los programas y las aplicaciones. Entonces, claro que puedes hacerlo. Siguen existiendo aplicaciones y cada vez hay más, pero no hay tantas soluciones o no son tan conocidas. La siguiente pregunta que me suelen hacer es: ¿qué sistema operativo es mejor? O bueno, que me suelen hacer no, la típica crítica que yo odio que hagan, que es Windows es una puta mierda. Y le sueles preguntar a esa persona, ¿y tú qué sistema operativo utilizas? Y te dice Windows. Y dices, ¿pero por qué? No, es que, claro, lo usa todo el mundo y tengo que usar Office. Y bueno, entonces no es tan mierda. Si lo usa todo el mundo y para poder utilizar Office tienes que utilizarlo, no es tan mierda. Realmente es lo que decía. Tan extendido, tan complejo, que tiene fallos, sí, pero que es algo principalmente de uso. Yo creo que con este vídeo queda más o menos respondidas las preguntas acerca de qué sistema operativo necesitáis vosotros. ¿Cuál os recomiendo yo? Pues os he dicho, yo os recomiendo un combo entre Ubuntu o cualquier otra distribución de Linux que necesitéis para aprender y Windows, y que podáis encender a modo dual y que de vez en cuando pues miréis un poquito dentro de Linux a ver lo que hay. Linux para usuarios más avanzados, usuarios más noveles irían a por Windows, usuarios más profesionales se decantarían por MacOS.
En el sector empresarial o en el sector profesional esto no funciona así, es decir, esta opinión que os doy es para el sector personal. En el sector empresarial casi siempre nos decantaríamos por alguna distribución de Linux, ya sea gratuita, ya sea de pago, para poder montar servidores y demás, pero eso es otro tema aparte que tocaremos en otro vídeo. Y ahora bien, chicos, no creo que tenga mucho más que decir. Esto es la opinión y lo que necesitáis saber básico acerca de sistemas operativos. Si queréis aprender más acerca del mundo de la computación, de la informática, os recomiendo altamente Linux. Todo a día de hoy pasa por Linux. Hay mucho más Linux en Internet y en toda la computación de lo que vosotros os llegaríais a imaginar. Incluso los firmwares de las baterías y muchísimas cosas desarrolladas bajo Linux. Son muchas cosas que no podría explicar y me gustaría, pero es que estaría aquí 2 horas. Así que nada, chicos, no tengo nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Cualquier tipo de duda, consulta o dejarme saber qué sistema operativo utilizáis vosotros, lo podéis hacer aquí abajo en el box de comentarios. Y ahora sí, chicos, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.